Autoridades del Ministerio de Educación denunciaron que la manifestación docente tiene otro trasfondo y que no sería precisamente el aumento de la inversión en educación, sino recuperar la licencia sindical. Este beneficio, el MEC había suprimido luego de comprobarse que cada año le costaba al Estado alrededor de 2,5 millones de dólares. El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional podría volver al pasado con cargas manuales, debido a un problema en el código de fuente utilizado en el software y que fue donado en el 2009 como parte del programa Umbral. El director de esta dependencia policial afirmó que varias instituciones tienen el mismo problema y que actualmente se busca que la empresa encargada de proveer este código lleve a cabo una actualización o bien se inicie una licitación para cambiar el sistema. Ante las últimas denuncias de robos de ataúdes y hasta cuerpos en los diferentes cementerios de la capital, ediles plantean llevar a cabo un censo mortuorio e instalar cámaras de seguridad en las 3 necrópolis asuncenas. La idea fue planteada por el concejal Hugo Ramírez y será presentada al Pleno de la Junta Municipal en la próxima sesión. El juicio oral y público sobre el secuestro de Dalia Scapini está ingresando en su etapa final. Los jueces, junto a representantes de la Fiscalía y los mismos procesados, se constituyeron en los sitios donde se desarrollaron las diversas etapas del secuestro. En Hong Kong, miles de manifestantes almacenan suministros y bloquean las avenidas de la ciudad para resistir una inminente intervención policial de la dictadura comunista. Los indignados exigen una democracia real y la caída del régimen.